Bien, buena tarde. Les agradecemos a nombre del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y desde luego de la Escuela Judicial Electoral que nos acompañen en una emisión más de este programa ¿Por qué leer a? El día de hoy vamos a hablar de uno de los juristas latinoamericanos o probablemente de los constitucionalistas a nivel mundial más relevantes y más importantes, que es Roberto Gargarella. Gargarella es abogado y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho por la misma universidad, así como por la Universidad de Chicago, y tiene estudios postdoctorales en Oxford. Esto es un breve resumen de su biografía. Entre otros textos, tiene libros como La sala de máquinas de la Constitución, La derrota del derecho, Discutir Alfonsín, El derecho como un diálogo entre iguales. Y me parece que es uno, insisto, los constitucionalistas más importantes, no solo de América Latina, no solo en lengua española, porque también suele publicar en inglés, sino, digamos, de nuestra época contemporánea. Para hablar de este autor nos acompaña el doctor Roberto Niembro. Roberto es director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es profesor de Derecho Constitucional en el posgrado de la UNAM, además de autor de diversos libros. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Luis Octavio, buenos días, gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos a hablar de Roberto Gargarella, un abogado, un sociólogo? ¿Cómo se forma Roberto Gargarella? Sí, yo creo que, bueno, digamos, primero quisiera manifestarle al auditorio que digamos, te agradezco la invitación y sobre todo, pues, algo conozco a Roberto por, digamos, he seguido su trabajo a lo largo de los años y he procurado leerlo por el interés que me genera siempre lo que escribe. Y bueno, pensando en lo que él ha dicho, digamos, en distintas ocasiones, es que pues él se forma en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, con Carlos Nino, ¿no? Y creo que eso marcó su formación y su forma de pensar el derecho constitucional y la democracia, ¿no? Nino fue como todos y todas saben, un gran jurista argentino que ha tenido influencia en toda la región en América Latina, incluso también dio clases en Estados Unidos, y Nino formó, digamos, una escuela de constitucionalistas muy prestigiada en, América, en Argentina, entre ellos Roberto Gargarella, pero no solo él, sino también otros, lo que se conocieron como los Nino Boys, ¿no? En su momento como Carlos Rosenkrantz, que es ministro de la Suprema Corte de Argentina, y Roberto Saba o Paola Vergalo, que digamos todos son más o menos de la misma generación, o Christian Curtis, que también es, digamos, todos son muy prestigiados y prestigiadas académicas o juristas, digamos, en la práctica profesional. Entonces creo que pues ese sería el origen de su formación. Después, obviamente, pues Roberto Gargarella, como ya mencionaste, fue a estudiar su doctorado en Chicago y después hizo pues una estancia postdoctoral en Oxford, donde trabajó con Cohen, que también creo que fue muy influyente para su forma de pensar, digamos, el derecho y el derecho constitucional en general. Gracias, Roberto. ¿Cuáles crees tú que son, digamos, los principales temas que trabaja Gargarella? Constitucionalismo, democracia, estructura, derechos. Sí, pues creo que, digamos, el derecho constitucional en general, pues, digamos, conoce mucho de esos temas, la historia del derecho constitucional en Estados Unidos y también la historia del derecho constitucional en América Latina. De hecho, uno de sus libros más reconocidos es la historia del constitucionalismo en América Latina en 200 años, ¿no? De 1810 a 2010, me parece que fue el periodo que abarcó en este libro que publicó hace algunos años en inglés y que pues describe los orígenes, digamos, o la influencia del constitucionalismo norteamericano en el constitucionalismo latinoamericano, digamos, teniendo una sospecha, digamos, un miedo a la decisión de las mayorías, digamos, y que después en América Latina eso se vería pues todavía más fortalecido con ciertos diseños institucionales, pero que además pues en América Latina adoptaríamos un sistema hiperpresidencialista, digamos, mucho más fuerte que el norteamericano. Y creo que ese es uno de sus temas, ¿no? Otro de los temas que aborda y que creo que pues desde hace años lo hace con gran profundidad, pues es el tema del control judicial de constitucionalidad, su compatibilidad o no con un sistema democrático, y ahí
pues también a la luz de lo que es su teoría de la democracia deliberativa. También ha escrito mucho sobre la crisis de la representación política y también ha escrito, pues como ya decía, sobre teoría de la democracia y sobre todo cómo esta teoría de la democracia deliberativa influye o cómo nos puede ayudar a pensar en distintos diseños institucionales, digamos, desde el derecho constitucional, que sean más abiertos a la participación popular y que sean más, digamos, eh, que susciten o generen o que sean instituciones que sean propicias para la deliberación entre personas que se consideran iguales. En estos 4 puntos que señalas, que quisiera concentrarme, el primero, esta idea del constitucionalismo elitista, del primer constitucionalismo americano y del primer constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Un poco la visión de Tocqueville. Entiendo que Gargarella tiene una visión contraria, ¿no? O cuestiona, digamos, este. Sí, efectivamente, yo creo que una de las características, digamos, desde mi punto de vista, que definen su pensamiento es el antielitismo, ¿no? Y aboga por visiones más populares del constitucionalismo. Y esto, digamos, se traduce en que le da la bienvenida a la participación popular y considera que los diseños institucionales que nos acompañan desde el siglo XIX en América Latina, pues son, al contrario, están cerrados a la participación popular, desconfían de las decisiones mayoritarias, consideran que, digamos, las personas son pues incapaces de razonar sobre temas de derechos humanos, sobre temas de política, sobre temas de democracia, y él, al contrario, considera que si tenemos buenos diseños institucionales propicios, pueden generarse buenas deliberaciones, buena participación democrática, pero que no es una cuestión que uno puede dejar, digamos, a la buena voluntad, sino que institucionalmente se tiene que prever así, y por eso es que él propugna por esto que se conoce como especies de constitucionalismo popular, ¿no? Que son pues más abiertas a la participación democrática. El segundo punto que tocabas era control constitucional. Me parece que Gargarella acepta la idea del control constitucional, pero no en esa visión súper reforzada del constitucionalismo ferrayoliano, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la visión de Gargarella sobre el control constitucional? Sin duda, esto que dices es, digamos, un buen contrapunto. Hace poco en la Suprema Corte de México, la Dirección de Derechos Humanos invitó a Ferrayoli y a Gargarella a tener una conversación sobre sus visiones de la democracia, sus visiones de los derechos. Sabemos que Ferrayoli sostiene una visión contramayoritaria muy fuerte con los derechos como la esfera de lo indecidible, mientras que Gargarella pues considera que los derechos también, al estar sujetos a los desacuerdos profundos que son parte de una sociedad democrática, pues también son sujetos a las decisiones de las mayorías, digamos, con pesos y contrapesos. Eh, yo creo que el tema en el ámbito del control judicial, Roberto ha, digamos, transitado un escepticismo total sobre el control judicial, digamos, en sus primeros libros, pues era muy escéptico de lo que podía aportar el control judicial, y creo que en los últimos escritos que ha publicado sobre este tema tiene una visión, digamos, más moderada sobre el tema, ¿no? ¿En qué sentido? Pues más moderada en el sentido de que le da un poco más de juego, más espacio al papel que puede tener el control judicial como garante de la supremacía constitucional, digamos. Ahora, siempre ha estado marcada su teoría sobre el control judicial, creo yo, en el fondo, por un lado, por la concepción deliberativa de la democracia que adoptó, creo yo, desde Nino, y Nino la adoptó desde Habermas, y por otro lado, muy influido por la visión de John Hart Ely de este libro famoso de 1980 sobre democracia y desconfianza, ¿no? Que propugnaba John Hart Ely por una visión procedimentalista o de garantía del procedimiento democrático, sobre todo de reforzamiento de las minorías y de la participación de las minorías y de la representación política. Creo que ahí están las principales claves para entender sus propuestas sobre la justicia constitucional. Y solo hago una última anotación sobre este punto, querido Vado, que es que en un homenaje que le hicimos hace poco a Roberto en la revista de Derecho del Estado de la Universidad Externada de Colombia, yo publiqué un artículo haciendo dos lecturas sobre la teoría de la justicia constitucional de Roberto Gargarella, porque creo que
Si bien él no se adscribe, hasta donde yo recuerdo, expresamente a la visión del constitucionalismo transformador, digamos, aunque creo que compatibiliza con varias de las tesis que sostienen esta corriente del constitucionalismo, creo que su propuesta de la justicia constitucional puede ser leída, por un lado, desde la visión del constitucionalismo transformador y, por otro lado, desde la visión de John Hartelly. Creo que ahí hay una mezcla interesante que está, digamos, que subyace a sus propuestas teóricas. El libro de Eli creo que ha sido un libro muy, muy leído y muy, muy importante, pero bueno. Sí, sin Y duda. sobre sus ideas de la representación política. Sí, ahí creo que el tema está en, pues, digamos, el diseño institucional desde los orígenes del constitucionalismo norteamericano y los sistemas de representación eran la idea de que, y que está, digamos, en el federalista, es que los sistemas representativos sirven para filtrar las opiniones del pueblo, ¿no? Y que por eso elegimos a los representantes para que ellos filtren esas opiniones, en tanto, digamos, tienen mayores pues, capacidades institucionales para llevarlo a cabo. Lo que creo que ha sucedido y que él pone sobre la mesa es que al final, pues los representantes populares se han distanciado de manera bastante marcada de sus constituencies o del pueblo, digamos, en general, y de lo que el pueblo quiere, y el pueblo no tiene o tiene muy pocas herramientas para guiar a los representantes populares en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, él también critica la insuficiencia que tiene el voto o las elecciones periódicas para que, digamos, gobernemos a través de nuestros representantes. ¿Y por qué tienen insuficiencia el voto, por ejemplo, como mecanismo de control y de accountability? Pues tiene porque pues, nos permite votar en combo, ¿no? Nos permite votar por un partido político o por un candidato, pero no nos permite distinguir, digamos, si ese candidato tiene A, B y C de propuestas, si queremos A o queremos B o queremos C o queremos todo, ¿no? Sino que tenemos que votar por un todo, no tenemos posibilidad de discernirlo. Y también creo que, por otro lado, su reivindicación de la protesta como un mecanismo de control, creo que tiene mucho que ver con su forma de pensar la representación popular. De hecho, él tiene un libro sobre el derecho a la protesta, que son unos libros, creo que, pilares. Y también creo que es importante sobre este tema, pues cómo el control judicial puede corregir las deficiencias de los órganos representativos, muy vinculado con la teoría de John Hartelly. Y finalmente creo que también eh, él ha propuesto, digamos, mecanismos de participación más en distintos espacios, por ejemplo, a través de los órganos de las Cortes Supremas, por ejemplo, a través de amicus curiae o de audiencias públicas, que son mecanismos dialógicos de justicia constitucional que en alguna medida pueden suplir las deficiencias del órgano representativo. Y viene aquí, digamos, la última pregunta de este set, digamos, que han surgido de tu primer planteamiento, pero que todo el tiempo ha estado planeando, ¿no? Sobre lo que tú dices, que es el tema de la democracia deliberativa. Me da la impresión de que es, digamos, el gran expositor actual de esta idea de la democracia. Y me parece muy importante, además, digamos, en este programa de la Escuela Judicial Electoral, porque nosotros decimos, nuestro lema es educamos para la democracia, partiendo de que existen distintos conceptos de democracia, ¿no? Tú recordarás un ensayo muy famoso que decía por una democracia sin adjetivos. Y la verdad es que a veces si no adjetivamos la democracia, no tenemos claridad de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la democracia deliberativa en la versión, digamos, de Gargarella? Sí, creo que pones muy bien el tema sobre la mesa en el sentido de que hay distintas concepciones de la democracia, aunque es un concepto, digamos, amplio, pero que es necesario, digamos, especificar de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia, porque podemos estar hablando de cosas distintas y finalmente no nos vamos a estar entendiendo, ¿no? O simplemente vamos a calificar un mismo hecho de manera distinta porque nuestras concepciones de la democracia son distintas. Por ejemplo, si hablamos de la transición democrática mexicana, pues hay quien considera que no hubo una transición democrática a finales del año 2000 o alrededor de esos años, porque su concepción de la democracia es distinta a, por ejemplo, quienes sostenían que bastaba con elecciones periódicas, libres, etcétera, ¿no? Entonces, la democracia liberativa es una concepción de la democracia como la que sostiene él, que presupone, creo yo, la participación de todos los afectados
en la toma de decisiones, es decir, si eres una persona afectada por una toma de decisión del gobierno, pues entonces tienes que participar en la toma de decisiones. La participación puede ser a través de distintas vías y tiene que estar precedida la toma de decisiones a una deliberación robusta, como le llama él, o entre iguales, libres e iguales, a la toma de decisión. ¿A qué se contrapone esto? Pues que en lugar de deliberar y discutir y tener información y tener distintos puntos de vista, etcétera, pues otras visiones de la democracia simplemente nos convocan el día de la reunión a votar sin haber tenido deliberación previa, ¿no? La democracia deliberativa le es tan importante el momento de la votación como el momento previo a la votación, porque ahí radica su legitimidad, la legitimidad de la decisión que se está tomando. Dentro de la democracia deliberativa, además hay distintas vertientes, ¿no? Hay quienes tienen una versión más participativa de la democracia deliberativa, como Cristina Lafont, por ejemplo, con este libro reciente que publicó sobre el tema. Hay otras visiones más epistémicas, como la de Slund, que es que consideran que pues, puedes obtener respuestas correctas o la verdad derivada de la deliberación democrática. Y hay otros que no necesariamente consideran que hay una respuesta correcta derivada de la deliberación, pero que sí tienes decisiones más imparciales. Y creo que este es el caso de Roberto Gargarella, que es, digamos, un punto intermedio en el que considera que pues, la democracia a través de la deliberación nos puede dar decisiones imparciales. ¿Por qué? Porque escuchamos todos los puntos de vista y razonamos y dialogamos sobre el tema previo a la toma de decisiones. Yo creo que has hecho un excelente resumen, digamos, de esta postura que entiendo además le viene de Nindo. Y yo te preguntaría ahora, digamos, una pregunta personal. ¿Tú cómo llegas a Gargarella? ¿Por qué llegas a Gargarella? Sí, fue una cuestión, digamos, académica y también coyuntural. Yo estaba estudiando el diplomado del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid en 2008-2009 y él fue a dar un curso al Centro de Estudios y ahí, digamos, tuve la oportunidad de conocerlo, pero además, pues una persona, digamos, mi pareja lo conocía personalmente hasta la fecha, evidentemente, me hizo favor de presentármelo, nos tomamos un café y así fue como llegamos, ¿no? Después, pues obviamente la lectura de sus libros, de sus artículos, finalmente me pareció muy interesante. Yo estaba trabajando en ese momento el tema del constitucionalismo popular, entonces él me podía guiar en estas temáticas y luego también pues el tema que yo trabajé en mi tesis de doctorado, que es un modelo deliberativo de justicia constitucional, pues era la persona indicada. Entonces, finalmente, aunque no fue mi director de tesis, pues seguí en contacto a lo largo de los años con él. Hasta la fecha, digamos, conservo esta relación, afortunadamente, y gracias a su generosidad. Entonces, pues se ha conservado a lo largo de los años, entonces fue algo coyuntural, pero también fue una forma de, pues, digamos, yo me he visto beneficiado por esta relación, digamos, como una guía intelectual. Una pregunta final que en realidad son dos, pero creo que van necesariamente de la mano. Eh, ¿Por qué leer a Roberto Gargarella? ¿Por qué a quienes nos interesan temas como constitucionalismo, democracia, esta tensa relación entre ellos, división de poderes, estructuras de gobierno? ¿Por qué valdría la pena que leyéramos a Gargarella? O pensando también en jóvenes estudiantes. Esa es la primera pregunta. Y la que va de la mano es, ¿por dónde empezar? Tú has estado citando varios de sus libros y probablemente un problema sea, bueno, aquí están los textos, ahora por cuál empezamos, ¿no? Sin duda. A ver, lo primero es, yo creo que ¿por qué sugeriría leerlo? Pues, a ver, creo que Roberto es un constitucionalista que sobre lo que escribe muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo hace con mucha profundidad, con mucha sofisticación. Yo siempre pienso que le da el giro al rizo que faltaba, entonces ve cosas que luego no solemos ver o no solemos poner atención. Eh, También, pues, digamos, su conocimiento teórico es muy amplio, entonces, pues, siempre es muy rico las perspectivas que le da a las temáticas, pero también creo que también pues una cuestión ideológica, ¿no? Yo coincido con, digamos, la visión que tiene de la sociedad y de lo que es una sociedad justa y bien organizada, etcétera. Evidentemente Roberto es un constitucionalista progresista, un constitucionalista de izquierda, muy congruente con sus ideas, entonces creo que ahí pues también hay digamos,
afinidad ideológica, que tal vez no todas las personas la tienen. Entonces, esa sería, pero más allá de eso, digamos, es alguien con quien aún no concuerdes, es alguien con quien te vas a sentir, digamos, estimulado, estimulada intelectualmente de su trabajo. Por otro lado, ¿por dónde empezar? Pues yo creo que cualquier libro puede ser leído, cualquier libro de Gargarella puede ser leído sin necesidad de conocerlo previo, digamos, eh, si fuera a escribir un artículo sobre su obra, pues sí, evidentemente habría que leer, digamos, bastante su obra, pero si no es el caso, creo que sus libros por sí mismos pueden ser leídos de manera independiente y resultan un principio y un final, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, uno de los libros que me gustan más son la historia del constitucionalismo latinoamericano, de 1810 a 2010. También algunas de las primeras cosas que escribió sobre la justicia constitucional es muy interesante, sobre todo porque abrió un nuevo debate en América Latina que no estaba en su momento y que parecía como caduco en la región, porque pues nadie le interesaba mucho, o si le interesaba, pues adoptaba una visión muy tradicional del tema. Y como decía, creo que él pues adopta visiones que no necesariamente son las del mainstream, sino que a veces son visiones alternativas que nos ayudan por lo menos a pensar mejor, aunque no necesariamente vayamos a concordar con él. Creo que por lo menos pone muy buenas aristas y buenos focos sobre los que hay que voltear a ver y sobre los que hay que reflexionar. Gracias, Roberto. Pues si te parece, salvo que se nos esté quedando algo en el tintero, creo que con esto podríamos terminar. ¿Quisieras añadir algo? Pues nada, te agradezco mucho la invitación, invitar a quienes nos escucharon, pues sí que creo que vale la pena pues seguir atentos de lo que Roberto sigue publicando, ¿no? Porque además es un autor muy prolífico que sin duda, creo yo, nos va a dar, por fortuna, mayores y nuevas publicaciones en los próximos años. Sí, coincido contigo y creo que es un autor fundamental para quienes andamos en temas constitucionales. Nos guste o no nos guste sus posturas, es de la gente que hay que voltear a ver. Yo les digo a mis alumnos que hay gente a la que hay que leerle hasta la lista del mandado y creo que Gargarella es justamente uno de ellos. Así es. Pues Roberto, a nombre de la Escuela Judicial Electoral, desde luego del Tribunal Electoral, la Sala Superior, te agradezco mucho y sobre todo le agradezco a quienes ven este programa, esta nueva emisión de Por qué leerá, porque nos hayan acompañado, nos acompañen en una edición más y esperamos vernos en un futuro con otros programas. Roberto, muchas gracias y muchas gracias a nuestro auditorio.